¿sí? Para que no retrasarnos tanto. Bueno, la charla que tenía que dar la doctora se trataba de hiperquinesias. Cualquier duda me frenan, ¿eh? La doctora, bueno, forma parte del área de movimientos anormales y Parkinson del Servicio de Neurología del hospital. Bueno, en este año la idea era dar un poco todo lo que tenía que ver con patología clínica, con neurología clínica, así que van a ver en las diapositivas en donde hay parte que tiene que ver un poco con semiología que vimos el año pasado, si es que recuerdan algo de la charla que dimos, y en base a eso determinadas patologías asociadas con esos movimientos anormales, ¿sí? Y en el caso de la doctora, a ella le correspondía dar lo que se llaman hipercinesias, ¿eh? Así que bueno, empezando un poquito, vamos a hablar, este es un corte, como ven ahí, un corte axial del cerebro, en donde pueden ver todo lo que son los núcleos profundos. Ustedes saben, digamos, que los movimientos anormales tienen que ver con la vía motora del sistema extrapiramidal, y que el sistema extrapiramidal incluye núcleos profundos del cerebro, como ser el caudado, como ser el putamen, dentro de ellos el globo pálido interno, el externo, lo que es el tálamo, ¿sí? Y estructuras un poco más profundas, como ser el núcleo subtalámico y la sustancia nigra. Este es un esquema simplemente para que vean dónde están localizados los ganglios basales y las estructuras involucradas en el desarrollo de los movimientos. Este es un corte similar, digamos un corte, digamos, axial de resonancia magnética, donde ustedes pueden ver ahí el mesencéfalo, y a la derecha ustedes ven un corte anatomopatológico del mesencéfalo, donde van a ver dos bandas de color negro, bien oscuras, que es lo que corresponde a la sustancia nigra. La sustancia nigra es un área del mesencéfalo donde está poblado por neuronas dopaminérgicas, ¿sí? Digamos, neuronas con alta concentración de dopamina, donde la dopamina, usted sabe, se forman a partir del aminoácido tirosina, y es lo que le da la tinción característica, digamos, a esta zona. Como vamos a ver después en la charla posterior que les voy a dar, que vamos a hablar de Parkinson, vamos a ver cómo esta es una zona característicamente afectada por la enfermedad, ¿sí? Este es un ejemplo, principalmente de cómo las conexiones que tienen, digamos, la corteza con las estructuras profundas del cerebro y del tálamo. Ustedes pueden ver ahí, digamos, un circuito, por así decirlo, denominado circuito córtico-basal tálamo-cortical, un circuito que comienza en la corteza y que, a través de conexiones con los núcleos profundos que vimos recién, como ser la par compacta de la sustancia negra, el globo pálido interno y el externo, digamos, tienen conexiones con el tálamo y el tálamo a la corteza. Es decir, digamos, hay un loop en el cual, digamos, hay un juego entre los neurotransmisores, ya sean excitatorios, como ser el glutamato, o inhibitorios, como ser principalmente la sustancia P o el ácido gamma-aminobutírico, que bueno, hay un equilibrio, ¿no? Como ustedes saben, y que cuando este equilibrio se rompe, aparecen, digamos, determinados movimientos involuntarios, ya sea movimientos involuntarios de menos, como vamos a ver en el Parkinson, o movimientos involuntarios de más, como vamos a ver en esta charla en el grupo de las hipercinesias, ¿sí? Pero fíjense que la vía final común es cómo el tálamo termina excitando a la corteza. El tálamo utiliza glutamato, entonces si el tálamo está más inhibido, lo que va a ocurrir es que va a excitar menos a la corteza, y por lo tanto el paciente va a tener un enlentecimiento en sus movimientos. En cambio, si el tálamo está más estimulado, lo que va a hacer es estimular más a la corteza, y por lo tanto, digamos, el paciente va a presentar movimientos involuntarios de más. Es la vía final común. Por lo tanto, si nosotros tenemos que dividir, digamos, a la semiología de los movimientos anormales en los que son hipocinéticos y los hipercinéticos. Como ustedes saben, los hipocinéticos tenemos el síndrome parkinsoniano, y los hipercinéticos vamos a tener la presencia del temblor, mioclonías, coreas, balismos y distonía, y los tics, como vimos el año pasado. Vamos a repasar un poquito de temblor. En cuanto a la definición, recuerden que es un movimiento rítmico, que era el único movimiento involuntario rítmico y oscilatorio de un segmento corporal, es decir, digamos, obedece a la contracción alternante de músculos antagonistas, y tener en cuenta que es el síntoma más frecuente de enfermedades de los ganglios basales. Es decir, si ustedes van a ver alteraciones del movimiento, el temblor van a ser lo que más frecuentemente van a ver. Y la causa más frecuente es el temblor esencial, vendría en primer lugar, y segundo lugar, el temblor en la enfermedad de Parkinson.
Desde el punto de vista anatomopatológico, en el caso del temblor esencial, se sospecha que uno de los núcleos que más están involucrados, desde el punto de vista fisiopatogénico, es el núcleo ventral intermedio medial talámico. Este es un consenso, digamos, que hizo la Movement Disorders, la Sociedad de Movimientos Anormales, en el 2018, acerca de clasificar a los temblores principalmente en dos grandes ejes, en dos grandes grupos, uno en base a las características clínicas y otro desde el punto de vista etiológico. Esto no es para que lo sepan, simplemente, digamos, esto tiene que ver con una clasificación etiológica en base, digamos, a los temblores que el paciente tiene y las distintas patologías que pueden cursar con temblor. Como pueden ver, son numerosas, ¿sí? Desde el punto de vista de la frecuencia, ustedes, si recuerdan el año pasado que vimos, dijimos que el temblor podía ser evidenciable con un registro electromiográfico, colocando dos agujitas, una, digamos, en músculo agonista y otro en músculo antagonista, y viendo la contracción alternante de dichos músculos, y de acuerdo a la frecuencia, uno puede tratar de clasificarlos en determinado tipo. Entonces tenemos desde los temblores fisiológicos, que son temblores de 8 a 12 Hz, al temblor de acción, principalmente que es postural y cinético, de 4 a 10, el temblor de reposo, como vamos a ver más adelante, como se ve en el Parkinson, de 3 a 6 Hz, el celebroso, que suele ser un temblor de baja frecuencia, de 3 a 4, el rúbrico también es de baja frecuencia, de 2 a 2,5, temblor distónico menos de 7, inducido por fármacos puede ser variable, y después tenemos otros como el postraumático neuropático que no tienen una frecuencia clásica, digamos, o determinada. Desde el punto de vista del temblor esencial, que como ustedes saben, digamos, es una de la patología más común, digamos, tiene que ver con la edad, ¿no? En cuanto a la frecuencia, a la incidencia de casos. A medida que va aumentando los años, es mayor la incidencia. Entonces ustedes ven que hay un 5% de la población mayores de 40 años que padece de temblor, y mayores de 65 años aumenta un 10%. La característica del temblor esencial, recuerden que es de tipo postural o cinético, es decir, postural cuando el paciente adquiere una postura determinada con miembros superiores, por ejemplo, extender los brazos, y cinético cuando el paciente está realizando algún tipo de actividad voluntaria, por ejemplo, tomar una taza, levantar un vaso, etcétera, o escribir, como vemos en el gráfico de abajo. La frecuencia suele ser de 4 a 12 Hz, y en general suele afectar principalmente la porción superior del cuerpo, ya sea los miembros superiores, puede afectar también, digamos, la cabeza, el mentón, la lengua, etcétera, pero clásicamente son los miembros superiores. Si bien puede ser bilateral, en general solemos observar que un miembro suele estar más afectado que el otro. Por eso ahí abajo la doctora puso simétrico o asimétrico, si en general los dos miembros se afectan al mismo tiempo, pero puede ocurrir en la gran mayoría de los casos que un miembro tenga una mayor intensidad o amplitud comparado con el contralateral. La presencia de rigidez de tipo rueda dentada no es tan frecuente, digamos, pero puede estar presente, y empeora con la edad avanzada y puede mejorar con la ingesta de alcohol. Perdón, una pregunta. ¿Qué es Sí, rueda dentada? rueda dentada, lo íbamos a ver ahora más adelante, pero les explico. Rueda dentada es cuando vos haces un movimiento pasivo con el brazo, por ejemplo, digamos, al paciente le tomás el brazo y le haces maniobras de flexión y de extensión, vas a ver, digamos, resistencias intermitentes. Es decir, vos vas a notar a medida que vas extendiendo el brazo del paciente, como que te aparecen como resistencias, como pequeños golpes, como si vos estuvieras pasando un palo a través de una rueda de una carreta, viste que vas observando golpes. Bueno, lo mismo observás cuando flexionás o extendés el brazo, es decir, como una resistencia al movimiento pasivo. En lugar de moverlo normalmente, vas a ver resistencia y relajación, resistencia y relajación. Eso se llama rueda dentada, ¿sí? Como si fuera, digamos, un palo que vas pasando a través de una de las distintas partes de una rueda de una carreta, ¿sí? Es para diferenciar lo que sería, digamos, una rigidez en caño de plomo, que es una rigidez sostenida en todo el movimiento del miembro superior, como suelen observarse en los pacientes con eventos cerebrovasculares. No sé si más o menos quedó Sí, claro. sí, sí, perfecto. Porque es medio difícil, digamos, porque difícil, por ejemplo, en un video poder ver la rueda dentada, no tiene que ser muy grosero. Pero para que más o menos se entienda, son episodios así de relajación y de resistencia al movimiento pasivo de un miembro. Desde el punto de vista de la fisiopatología del temblor, lo más importante, los distintos trabajos últimos, lo que determinan es que hay dos tipos aparentemente de áreas afectadas principalmente. Uno, lo que es las células de Purkinje. Ustedes recuerdan en anatomía que las células de Purkinje están localizadas en la parte media de lo que es la corteza cerebelosa. Hay trabajos que han observado, digamos, una pérdida en lo que es la cantidad de números
es decir, digamos, el número total de células de Purkinje distribuidos hay pérdida, como así también, digamos, las conexiones que existen, digamos, de los axones de la célula de Purkinje y las dendritas con el resto de las capas de la corteza cerebelosa. Y por otro lado también hay afecciones aparentemente que afectarían la oliva inferior. Entonces se piensa, digamos, que esas alteraciones terminan afectando un circuito que tienen, circuito denominado cerebelo tálamo cortical, que estaría involucrado, digamos, en la aparición de la manifestación clínica del temblor, en este caso el temblor esencial. Entonces recuerden, células de Purkinje, núcleo olivar inferior. Bien, desde el punto de vista de lo que es el tratamiento para el temblor esencial, recuerden, digamos, que, como ven ahí, hay muchos fármacos. Los más importantes son los denominados fármacos de primera línea, o los que tienen nivel de evidencia A, donde tenemos el propanolol y la primidona. ¿Qué significa? Que son fármacos que han demostrado en trabajos randomizados, controlados y trabajos importantes con un número de pacientes significativos, que tienen una respuesta favorable al temblor, si que el paciente mejora tanto su frecuencia como su amplitud del temblor. Y en este caso tenemos al propanolol y la primidona, ¿sí? El propanolol, ustedes recuerdan, beta bloqueante no selectivo, que lo que hace, digamos, bueno, actúa a nivel de las células de Purkinje principalmente, mientras que la primidona está dentro de los barbitúricos, es un antiepiléptico. La primidona se convierte, se metaboliza en realidad a nivel hepático en fenobarbital y tiene un efecto, digamos, en también reducir la magnitud del temblor. Como todo fármaco tiene efectos colaterales, recuerden el propanolol, el tema de la hipotensión, de la bradicardia, de la disfunción sexual, y las contraindicaciones del uso del propanolol, como ser la presencia de asma, el bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, digamos, entre otras causas, ¿no? Y en el caso de la primidona, el principal efecto colateral es la somnolencia que genera, por su efecto sedativo sobre el sistema nervioso central. Entonces son pequeñas limitaciones que a la hora de utilizarlos tenemos que tener en cuenta. Después tenemos fármacos denominados de segunda línea. Dentro de esos de la segunda línea tenemos los denominados ansiolíticos, tanto el alprazolam como el clonazepam. El alprazolam está un escaloncito por encima. Lo que hacen es ansiolítico, como al ser un ansiolítico lo que hace es reducir los niveles de ansiedad en el paciente y secundariamente actúan sobre el temblor. Ustedes sepan que la gran mayoría de las veces los pacientes con temblor esencial quieren un tratamiento no porque genere tanta alteración en la vida diaria, sino porque más que nada el paciente ve a nivel social que lo están mirando permanentemente por la presencia del temblor, entonces digamos eso que hace mayor descarga adrenérgica, mayor amplitud y frecuencia del temblor, por lo tanto el ansiolítico cumpliría una función secundaria en reducir la ansiedad, ¿no? Y por último tenemos los fármacos denominados de clase C, donde hay algunos trabajos controlados con pocos pacientes, donde han demostrado que aparentemente podrían cumplir una función favorable, que uno lo llegaría a utilizar en caso que los fármacos de primera o de segunda línea no pudiesen ser utilizados. Dentro de ellos recuerden principalmente al gabapentin y al topiramato. Son dos fármacos antiepilépticos también. El tema es que suelen utilizarse en dosis bastante elevadas, en el caso del topiramato bastante más elevadas de lo que utilizamos, por ejemplo, como preventivo de migraña, y el gabapentin, bueno, tiene una amplia amplio margen, digamos, de administración. Pero tengamos en cuenta entonces esos fármacos, ¿sí? Primera línea, propanolol y primidona, segunda línea, alprazolam y clonazepam, y tercera línea, gabapentin y topiramato. Después todos los que ven ahí abajo son fármacos principalmente con nivel de evidencia EU, es decir, que no está claramente demostrado, pero tengan en cuenta que tanto el propanolol como la primidona son los fármacos actualmente de primera línea, fármacos muy antiguos, como ustedes sabrán, pero todavía no tenemos algún medicamento que tenga un nivel de eficacia mayor. Ahora, digamos, puede ocurrir que el paciente tenga un temblor esencial bastante incapacitante, en el sentido, digamos, que la amplitud y la intensidad del temblor es de tal magnitud que el paciente no le permite ni siquiera poder realizar actividades de su vida diaria y estar muy limitados, con lo cual ahí entra, digamos, entonces en plano lo que sería el tratamiento quirúrgico del temblor esencial, ¿sí? Ustedes, cuando el paciente tiene refractariedad al tratamiento farmacológico, la opción terapéutica es la cirugía. Entonces tenemos un tipo de cirugía, es la cirugía de estimulación cerebral profunda, que lo que hace, digamos, es a nivel del tálamo, sobre todo el núcleo ventral intermedio medial, como vimos anteriormente, es el blanco a elección para el paciente, digamos, que no responde a tratamiento farmacológico. ¿En qué consiste la estimulación cerebral profunda? Es en colocar un electrodo que contiene, digamos, un estimulador,
como si fuera un marcapaso, con una batería que se coloca a nivel, digamos, del tórax, como ocurre con un marcapaso cardíaco similar, y después el estimulador que estaría colocado a nivel del núcleo ventral intermedio medial. Lo que hace esa estimulación cerebral es bloquear los efectos, digamos, y la descarga del BIM, y por lo tanto, digamos, reducir la frecuencia y la amplitud del temblor. Digamos, como dice ahí, aprobación 1997, y se ha observado una eficacia significativa en el temblor. Ahora, como ustedes saben, digamos, la estimulación cerebral profunda es una estrategia, digamos, que involucra una cirugía invasiva y por lo tanto no está exento de complicaciones, como puede ser hemorragia, como puede ser infecciones, pero bueno, es la opción que uno le puede ofrecer al paciente cuando ya farmacológicamente no tiene alternativa. Recuerden, digamos, que la estimulación talámica es una estimulación unilateral, porque la estimulación bilateral del BIM puede generar alteraciones cognitivas en el paciente o trastornos del equilibrio. Por lo tanto, lo que se hace es estimular el BIM contralateral a los síntomas más afectados que el paciente tiene, es decir, al lado contralateral del cuerpo más afectado. Hace unos años ya ha salido una alternativa al tratamiento quirúrgico, es una alternativa no invasiva, que se llama talamotomía por ultrasonido focalizado de alta frecuencia. Es decir, lo que se hace es, mediante, digamos, un resonador, es localizar, digamos, a través de distintos planos, digamos, estratégicos, el punto justo donde se localiza el núcleo ventral intermedio medial a través de distintas coordenadas, X, Y y Z, y lo que se hace es, digamos, mediante un ecógrafo, es emitir ondas de alta frecuencia, porque como ven ahí no es invasiva y es un procedimiento ambulatorio, y lo que hace es emitir ondas de alta frecuencia, que lo que hace es calentar el tejido, va calentando, digamos, la zona específicamente del tejido que uno quiere lesionar, generando, digamos, una mini lesión. Es decir, antiguamente, digamos, se utilizaban otro tipo de lesiones talámicas, como ser, digamos, directamente y llegar, digamos, de manera invasiva al tálamo y calentar el tejido, pero bueno, esta es una terapia que ya de 2017 se ha empezado, digamos, a instalar, principalmente para el manejo del temblor esencial y que tiene estas ventajas, ¿no? Como ustedes saben, digamos, todo procedimiento lesional es un procedimiento irreversible, con lo cual tiene que estar muy bien establecidos los parámetros, muy bien establecidas las coordenadas para poder lesionar justo el área que uno quiere, digamos, ser el blanco, ¿no? Recuerden que es una lesión de aproximadamente 4 a 5 milímetros. Entonces, es un tratamiento lesivo mediante una estimulación de ultrasonido por alta frecuencia. Esto es una técnica bastante novedosa que nosotros no disponemos todavía aquí en el país, pero sí, por ejemplo, en Chile. Este es un trabajo de un estudio randomizado, y donde podemos ver acá la gran cantidad de pacientes utilizados entre 2013 y 2014. Se le coloca un marco estereotáxico, es decir, digamos, lo que es la técnica es muy parecida a lo que sería la técnica de estimulación cerebral profunda. Una vez que se coloca el marco estereotáxico es como si fuera un transportador gigante, donde ustedes ahí tienen todas las coordenadas, ¿no? Primero con un software, lo que hacen con un software de resonancia magnética, digamos, interponen el software a lo que sería la imagen de resonancia magnética del paciente, y ahí a través de las coordenadas pueden saber a qué distancia, en centímetros y en milímetros, digamos, se encuentra el núcleo ventral intermedio medial. Una vez que se encuentra esa distancia, se sabe, digamos, a qué distancia uno tiene que calentar el tejido, ¿no? Entonces se hace, como dice ahí, colocación del marco estereotáxico, una planificación estereotáxica, y después se hace el monitoreo de temperatura por resonancia magnética, y lo que se hace es, una vez localizado el blanco, se hace calentamiento del tejido por, digamos, ecografía de alta frecuencia. Ustedes pueden ver ahí la imagen C, donde ven el foco caliente, y la imagen D, donde ven la lesión del lado izquierdo del núcleo ventral intermedio medial, con lo cual es una talamotomía por termolesión, pero sin craniotomía, ¿sí? Es una técnica bastante novedosa y que da bastante buenos resultados. Vamos, bueno, va a haber algunos videos donde le voy a pedir disculpas que no han podido ser, no han corrido por una cuestión de tiempo, pero lo que podamos ir viendo, los iremos viendo. Si va quedando alguna duda, de algo que los que vamos viendo me frenan y me preguntan, ¿eh?
ver si podemos hacer que se vea. Discúlpenme. Bueno, ahí está. Fíjense la magnitud del temblor y de la frecuencia. Un paciente postural, ahí adopta, digamos, la postura con los miembros superiores, y fíjense el miembro superior derecho, que es un temblor bastante amplio, denominado temblor en batir de alas, porque es un temblor muy grosero en cuanto a la amplitud. Fíjense la limitación que tiene el paciente para hacer determinada actividad. Este es un temblor mesencefálico producto de una lesión propiamente, digamos, en el mesencéfalo, ¿sí? Sobre todo, generalmente se produce como consecuencia de lesiones en el núcleo rojo, así que ustedes pueden ver ahí bien la magnitud del temblor. Con determinadas posturas o movimientos el temblor baja su frecuencia, pero para determinada postura el temblor se vuelve altamente incapacitante. Esa es una manera de ver la cinesia. Este es otro paciente. Post-tratamiento. Ha mejorado de manera considerable, digamos, el tema de su temblor. Temblor de Holmes. Temblor de Holmes se lo denomina el temblor mesencefálico, ¿no? Ese es un trabajo, digamos, que participó la doctora en el Hospital de Clínicas, también en colaboración con otros centros, en donde se vio que la gran mayoría de las causas es de origen vascular, ¿sí? Por un evento cerebrovascular. Ustedes pueden ver en esa imagen de resonancia magnética una imagen hipointensa, bien negra a nivel mesencefálico, correspondiente, digamos, a una lesión vascular. La gran mayoría de los pacientes con levodopa, que vamos a ver que es uno de los tratamientos que utilizamos para el Parkinson, mejoró el temblor de Holmes de manera significativa, mientras que la otra mitad aproximadamente no tuvo respuesta. Y hubo algunos pacientes que recibieron talamotomía, es decir, digamos, lesión talámica contralateral, con una respuesta marcada al temblor. Este es un paciente con un temblor de origen cerebeloso. Les pido un poquito de paciencia para que corra el video. A ver. Ahí estamos. Fíjense el movimiento involuntario de la paciente. Un movimiento que se transmite al resto del cuerpo, ¿no? Porque es un movimiento bastante grosero de amplitud y de frecuencia, tanto de miembros superiores como cefálico, que al ser tan significativo, digamos, repercute, digamos, en el resto del cuerpo, que la paciente, digamos, necesita, digamos, sostener la cabeza con los brazos para frenar un poco su amplitud, ¿no? Entonces tenemos un temblor cefálico y un temblor de intención, es decir, digamos, cuando el paciente realiza algún tipo de actividad voluntaria con los brazos. Bien. Tenemos lo mismo, otra paciente, digamos, fíjense el temblor de cefálico en negación. Ahí el brazo está en reposo, si esta paciente tiene también un temblor, digamos, de reposo. Es un temblor que vamos a ver que es típico, digamos, bastante observable, digamos, en los cuadros parkinsonianos también, temblor unilateral de reposo. A veces los temblores esenciales, digamos, pueden presentar, digamos, un temblor de reposo asociado, es decir, no siempre el temblor de reposo es exclusivamente de la enfermedad de Parkinson, sino que también puede presentarse en otro tipo de temblores. A veces, digamos, se mezclan los cuadros. Fíjense el marcado temblor postural que tenía la paciente bilateral, y presenta, digamos, un ligero temblor de intención, pero casi es normal. Si hiciera, digamos, un poco más lento tal vez el movimiento, ahí está, cuando quiere llevar el movimiento del brazo hacia la nariz,
la amplitud y la frecuencia del temblor se vuelve de manera más significativa. Fíjense la magnitud que tiene esto. Esto obviamente es incapacitante para el paciente y requiere otro tipo de tratamiento, ¿no? Muchas veces no suele mejorar con el tratamiento farmacológico. Vamos a pasar ahora a la enfermedad de Wilson, ¿eh? Si más o menos quedó en claro lo que es temblor y lo que es temblor esencial con el tratamiento, seguimos adelante. Vamos a hablar acerca de la enfermedad de Wilson desde el punto de vista fisiopatogénico. La enfermedad de Wilson se produce como consecuencia de una disminución en la excreción, en la liberación de cobre a nivel biliar. Ustedes saben, digamos, que la gran mayoría del cobre se elimina con las heces. Eso genera, digamos, un balance positivo a nivel del organismo que permite la acumulación de cobre en determinados órganos con la toxicidad secundaria. Los órganos más comúnmente involucrados son el hígado, el sistema nervioso central, la córnea y el riñón. Por lo tanto, como se depositan en esos órganos, vamos a tener distintos tipos de presentación. Vamos a tener alteraciones hepáticas, neurológicas, psiquiátricas o una fase presintomática. Digamos, esta es una fase típica de un paciente con una enfermedad de Wilson, una fase sardónica, que le decimos nosotros, con este tipo de sonrisa de estos pacientes. Y ustedes pueden ver aquí, digamos, con lámpara de hendidura, un examen oftalmológico, la acumulación de hierro, que es esa banda, la acumulación de cobre, perdón, que es esa banda, digamos, marrón, digamos, bien en la periferia de lo que sería el iris, que tiene que ver con la acumulación de cobre a nivel de la membrana de Desmet. La acumulación de cobre, es decir, con una lámpara de hendidura positiva, habla de que ya hay depósitos a nivel del sistema nervioso central. Primero se deposita a nivel hepático y secundariamente se deposita a nivel del sistema nervioso central. Y muchas veces trae aparejado el depósito de cobre este tipo de lesiones hiperintensas de resonancia magnética, como podemos ver un ribete ahí a nivel, digamos, del putamen, con este tipo de lesiones características a nivel talámico. También puede haber una hiperintensidad en la porción media del tálamo, que tiene que ver con el depósito, digamos, de cobre. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico, los pacientes con enfermedad de Wilson, digamos, tienen síntomas neurológicos o psiquiátricos, la presencia de anillo de Kaiser-Fletcher positivo y la copruria, digamos, en 24 horas mayor, digamos, de 100 microgramos. Es decir, uno de los estudios más sensibles para ver si el paciente tiene una enfermedad de Wilson es el dosaje de cobre en orina de 24 horas. Y cuando el paciente tiene una liberación de cobre mayor de 100 microgramos en 24 horas, ese es un dato bastante característico. Muchas veces eso, digamos, se acompaña de niveles bajos de ceruloplasmina, que es la proteína que transporta cobre en la sangre. Cuando quedan dudas diagnósticas y clínicamente, digamos, es bastante llamativo el diagnóstico, bastante compatible, es necesario, digamos, realizar una biopsia hepática para ver la cantidad, desde el punto de vista cuantitativo, el almacenamiento cuantitativo de cobre a nivel del tejido hepático, que es el gol estándar para el diagnóstico. Pero muchas veces lo que hacemos es la clínica del paciente, la presencia de anillo Kaiser-Fletcher y el dosaje que pedimos nosotros, ceruloplasmina en sangre, cobre en sangre y el cobre en orina de 24 horas, que es lo más sensible que tenemos junto con la ceruloplasmina. Desde el punto de vista del tratamiento específico, bueno, el tratamiento tiene como finalidad, digamos, eliminar el cobre que existe en exceso en los pacientes. Entonces se utiliza principalmente la D-penicilamina, digamos, es un quelante de cobre. Los pacientes generalmente suelen tener un inicio, al principio del tratamiento, un ligero empeoramiento sintomático, porque se produce como consecuencia de la movilización del exceso de cobre depositado en el hígado. Entonces esa mayor movilización de cobre genera un aumento de los síntomas en el paciente transitorio. Si uno puede ver si el paciente está funcionando el tratamiento, viendo la cantidad de cobre que se elimina por orina precisamente. Si se duplica esa cantidad, significa que el tratamiento está siendo efectivo. Después tenemos otro, como es el trentine, como es el zinc, que interfiere con la absorción de cobre a nivel intestinal. Es decir, digamos, hay distintos tipos de fármacos utilizados para el manejo, digamos, de esta enfermedad. Pasando, digamos, a Corea, recuerden, nosotros vimos Corea el año pasado, digamos, que significa, digamos, danza, que era, si ustedes recuerdan la definición de Corea, era un movimiento involuntario, breve, espontáneo, que, digamos, fluctúa en la amplitud y que no tiene, digamos, una función específica, es decir, no tiene, digamos, un objetivo específico, ¿no? También se debe a una alteración de los ganglios basales, ¿no? Y, digamos, la corea viene a ser un movimiento hipercinético, como vimos, como lo mismo que ocurre con el temblor, y obedece, otra vez volviendo al circuito que vimos inicialmente, el circuito córtico basal tálamo cortical, obedece a una alteración en
en estas vías, ¿no?, que determinan finalmente, digamos, una mayor excitación del tálamo hacia la corteza y por lo tanto el desencadenamiento de los movimientos involuntarios de más. Las coreas pueden ser clasificadas en hereditarias o esporádicas. Acá ven distintas patologías de la enfermedad de Huntington, la acontocitosis, la enfermedad de Wilson puede dar corea, puede dar distonía, puede dar temblor, digamos, los movimientos involuntarios que ustedes quieran. Y después tenemos esporádicas, que son episodios coreicos transitorios, como ser la corea de Sydenham, que habíamos visto el año pasado, que tenía que ver con anticuerpos cruzados contra el estreptococo beta hemolítico, las coreas autoinmunes, ya sea de origen, digamos, neoplásico o paraneoplásico, las coreas de origen vascular, las dismelinizantes, las coreas hiperglucémicas y los pacientes que hacen un síndrome hiperosmolar transitorio, que desarrollan, digamos, movimientos coreicos que, digamos, se normalizan al solucionar el tema de la glucemia, y muchas otras como ven ahí. La tríada sintomática de los pacientes de la enfermedad de Huntington, ustedes si recuerdan también lo vimos el año pasado, digamos, es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza, digamos, por presentar, digamos, movimientos de tipo coreico asociados al deterioro cognitivo, y hay pacientes que, digamos, tienen mayor predisposición a presentar corea y otros pacientes que tienen mayor predisposición a decir que predominan los síntomas psiquiátricos. Pero tengan en cuenta que es una enfermedad que lleva, digamos, finalmente no solamente a la limitación por los movimientos involuntarios, sino que lleva, digamos, a la limitación por el deterioro cognitivo y la demencia posterior. Este es un gráfico que tiene que ver con la repetición, digamos, de tripletes típicos de la enfermedad de Huntington. Ustedes saben, digamos, que la corea de Huntington es una enfermedad genética en donde se produce como consecuencia de la, digamos, la repetición de un triplete, como ven ahí, CAG, de citosina, adenina y guanina, en el cual, digamos, todos tenemos estos tripletes repetidos cuando son menos de 26, digamos, es lo que habitualmente tenemos las personas que no padecemos la enfermedad, pero a partir, digamos, de los 27 a los 35, digamos, repeticiones, estamos en un grupo medio, por así decirlo, pero a partir de las 36 repeticiones ya el paciente desarrolla sintomáticamente la enfermedad. Ahora, cuanto mayor sea la cantidad de tripletes repetidos, más severa va a ser la enfermedad y más tempranamente va a producirse la enfermedad. Y esto tiene que ver mucho también con la capacidad de ser transmitida a la descendencia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, al ser una enfermedad dominante, la mitad de los descendientes van a desarrollar enfermedad. Y a medida que se va transmitiendo en las distintas generaciones, determina que la cantidad de tripletes sea mayor y por lo tanto la enfermedad más severa y de aparición más temprana. Otros movimientos que los pacientes con corea de Huntington pueden tener es la presencia de posturas distónicas, la presencia de mioclonías, la presencia de tics o parkinsonismos en el caso de las formas juveniles. Desde el punto de vista del examen físico, es bastante común encontrar la presencia de movimientos lentos, sacádicos oculares, ¿no? La presencia, digamos, de movimientos coreicos a nivel de la mano, signo pronador, la impersistencia motora, elevación de las cejas o los reflejos colgados, que es, por ejemplo, cuando ustedes evalúan el reflejo patelar, en lugar, digamos, de hacer un movimiento de sacudida y después relajación, los miembros inferiores como que quedan, digamos, hiperextendidos durante unos segundos y después recién se relajan. Eso se llama movimientos o reflejos colgados. Esta es una paciente, digamos, con una enfermedad de Huntington. Ustedes pueden ver la marcha, ¿no? Con la inestabilidad que tiene, los movimientos de tipo coreco estereotipados a predominio distales, cefálicos, miembros inferiores, sobre todo distales, fíjense en los pies, fíjense acá a nivel cefálico, digamos, la protusión lingual. Digamos, nosotros muchas veces a los pacientes les decimos que saquen la lengua y que traten de dejarla fuera de la arcada dentaria, y los mismos movimientos coreicos impiden al paciente, digamos, poder mantener esto, y la lengua nuevamente ingresa a la arcada dentaria, ¿sí? Pero acá pueden ver movimientos estereotipados que no tienen un propósito definido y que son generalmente bastante suaves a predominio distal. Fíjense la postura distónica que tiene esta paciente en el brazo izquierdo, ¿sí? No solamente tiene los movimientos coreicos, sino que también tiene una postura de inflexión con el miembro superior izquierdo. Acá vemos otro paciente también con movimientos coreicos. Fíjense lo mismo lo que ocurre con el miembro superior izquierdo, cómo tiene la postura de inflexión y cómo el pie derecho está invertido, tiene una inversión podálica, le decimos nosotros,
también como consecuencia de una postura distónica del pie. Si la corea es muy común en pacientes con enfermedad de Huntington que convivan con posturas distónicas. ¿Sí? Acá vemos otro paciente también, con movimientos coreicos de miembros inferiores y sutiles a nivel, digamos, a nivel cefálico. Muchas veces los movimientos coreicos, los movimientos oculares presentan movimientos de tipo coreico también, ¿no? Fíjense ahí los movimientos. Estos son reflejos pendulares. Fíjense que el doctor acá está evaluando el reflejo patelar. Ahí, ese es un reflejo, digamos, colgado, ¿ven? Digamos, le hicieron reflejo patelar, la pierna se mantuvo extendida un segundo y posteriormente se relajó. Ahí este es pendular. Este es un reflejo pendular también. Y cuando quieren evaluar el reflejo patelar del lado derecho, la pierna se mantiene extendida. Es un reflejo pendular. Bien. Bueno, las alteraciones del tratamiento para la corea, digamos, lo que uno tiene que hacer en la corea, si ustedes recuerdan el año pasado que dijimos que la corea se producía como consecuencia, digamos, de un aumento de los niveles dopaminérgicos, entonces, digamos, el tratamiento tiene como objetivo reducir los niveles de dopaminas. Entonces, uno puede actuar a nivel presináptico, inhibiendo, digamos, la recaptación de dopamina a nivel presináptico, por lo tanto tenemos la tetrabenazina, la reserpina, o otros fármacos, digamos, bastante más nuevos, como la deutetrabenazina o la valbenazina, o si no, actuar a nivel postsináptico bloqueando los receptores dopaminérgicos. Entonces, dentro de ellos tenemos principalmente los antipsicóticos, ¿no? Como ser, digamos, la risperidona, la olanzapina, etc. Puede haber otros, como ser el ácido valproico, la carbamazepina, pero entonces ustedes recuerden que si tienen un paciente con enfermedad de Huntington, lo que tenemos que hacer es reducir los niveles de dopamina, ya sea la recaptación presináptica o generando un bloqueo a nivel postsináptico. Perdón, una consulta, no me quedó Sí, claro, o sea, si a a vos lo ver, que te... Si es por la dopamina que te pasa, ¿por qué inhibirías la recaptación? ¿No quisieras aumentar esa enzima para que te recapte más y la dopamina no te cause la corea? no, lo que hace, digamos, la reserpina o la tetrabenazina, es decir, parte de la dopamina liberada a la brecha sináptica, ¿no? Es recaptada presinápticamente para volver a ser eliminada. Entonces vos lo que haces a nivel presináptico es que se recapte menos cantidad de dopamina, ¿sí? Y por lo tanto esa dopamina, una vez que se utiliza, de la brecha sináptica desaparece, con lo cual, digamos, vos no tenés menos disponibilidad a nivel intersináptico para que sea utilizado, ¿sí? Ah, ok, ¿Se claro, entiende? Es porque decir, se vos, usa y se elimina y si no la recaptás y la volvés a usar y es peor. exactamente, claro, Ok. parte de la dopamina que vos liberás, digamos, es captada por el receptor postsináptico y ejerce su función. Parte de la dopamina que no es captada se recapta presinápticamente y después nuevamente se elimina. Entonces vos lo que estás haciendo es interfiriendo con esa recaptación. Entonces tenés menos pool después para liberar. Entonces ahí tenés un mecanismo. El segundo Ah, mecanismo ok. es bloqueando directamente el receptor postsináptico, ¿no? ¿Sí? Claro, porque yo lo pensaba tipo como la acetilcolina, que vos cuando usás inhibidores de la acetilcolinesterasa es porque querés Sí, más función de la acetilcolina. Eso era lo que me confundía. claro, Y acá claro. es como un poco al revés. Ok, está bien. Exactamente. A nivel, fíjate que actúa también a nivel de este transportador, digamos, de monoaminas, que es el BMAT2, ¿sí? Que lo que hace, digamos, es digamos, convertir también, favorecer la liberación de dopamina, digamos, a la brecha sináptica a nivel postsináptico, ¿no? También actúa sobre ese nivel, con lo cual lo que hace entonces, digamos, es inhibir la liberación, ¿eh? Eh, actuando esta enzima se llama BMAT2, ¿no? Que es un transportador vesicular de monoaminas. Lo que hace, digamos, la reserpina, la tetrabenazina, es interferir, digamos, con este transportador vesicular, con lo cual lo que hace también es disminuir la liberación de dopamina a nivel presináptico. Es un mecanismo dual, digamos. Y después a nivel postsináptico tenés el bloqueo, ¿no? Entonces, digamos, vos podés actuar con cualquiera de los dos mecanismos y de esa manera reducir la cantidad, entonces, la disponibilidad de dopamina que vos tenés. Perfecto. Bien. Bueno, esto ¿Puedo sí, preguntar algo? sí, Perdón. sí, sí. ¿Mejora solamente síntomas de movimiento no psiquiátricos?
No, exactamente. Muchas veces estos pacientes vos los tenés que combinar los fármacos, por ejemplo, antipsicóticos o la tetrabenazina. Hay pacientes que están con tetrabenazida, pacientes que están con bloqueantes dopaminérgicos, puede decir con antipsicóticos, por ejemplo, y después vos tenés que darle antidepresivos. Muchos pacientes tienen, digamos, depresión. Tengan en cuenta que la tetrabenazina, por ejemplo, puede generar depresión, entonces es muy importante antes de utilizar, digamos, fármacos que actúen a ese nivel. Pues la dopamina es un neurotransmisor que también tiene un efecto sobre el ánimo, ¿sí? Entonces, ustedes por un lado disminuyen los niveles de dopamina para reducir los síntomas del paciente, pero por el otro lado, si hay una predisposición del paciente a depresión, pueden empeorar esos síntomas. Entonces tienen Sí. que, primero, el manejo es junto con el psiquiatra para ver si el paciente desde el punto de vista anímico se encuentra en condiciones de poder recibir, por ejemplo, la tetrabenazina, porque la tetrabenazina, que es lo que más utilizamos nosotros porque es el medicamento que disponemos acá, digamos, es un fármaco muy bueno para reducir, digamos, los movimientos coreicos, mucho más eficaz que lo que puede ser los antipsicóticos, los lanzapina o la risperidona. Entonces, nosotros nos basamos mucho en la tetrabenazina cuando no responde el paciente a los antipsicóticos atípicos. Ahora tenemos que estar seguros que el paciente se encuentra en condiciones anímicas de poder recibirlo y no que va a generar un cuadro de depresión severa con riesgo de que se pueda suicidar, por ejemplo. Entonces, digamos, muchas veces la combinación de la disminución de los niveles de dopamina tiene que ir acompañándose de fármacos que actúen, por ejemplo, aumentando los niveles de serotonina para que el paciente mantenga un nivel, digamos, estable en su fase anímica, ¿no? Entonces, el tratamiento, lo que era tu pregunta, el tratamiento lo único que hace es reducir los niveles sintomáticos, es decir, mejorar los movimientos coreicos, no actúa sobre los síntomas psiquiátricos. Si vos das un antipsicótico, el paciente podés mejorar los síntomas coreicos y secundariamente si tiene cuadro de psicosis, por ejemplo, de ideas delirantes o cuadros psicóticos, ahí, digamos, cumplen una mejor función los antipsicóticos. Ahora, si vos tenés mucha actividad coreica y poco síntoma psicótico, te conviene por ahí utilizar más la tetrabenazina, pero viendo previamente cómo está la situación anímica del paciente, ¿sí? Y a veces hay combinación de tratamiento. Combinás los fármacos que disminuyen los niveles de dopamina con los fármacos que actúan mejorando la cuestión anímica. No sé si quedó más o menos claro. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bien, este simplemente es un trabajo que puso acá la doctora que tiene que ver con la deutetrabenazina, que es una forma deuterada. La forma deuterada tiene que ver, digamos, con agregar una molécula de hidrógeno, digamos, a la molécula, y eso lo que hace, digamos, simplemente cambia su forma y disminuye, digamos, los efectos colaterales que puede tener los pacientes en relación con la tetrabenazina, ¿no? Acá el trabajo lo que demuestra es, en relación al placebo, obviamente la mejoría marcada, y después lo que se pudo ver también es que no solamente actúa mejorando los síntomas motores de la enfermedad, sino que tiene mucha menos capacidad de generar efectos colaterales, como por ejemplo lo que tiene que ver con la depresión, ¿sí? Es decir, la deutetrabenazina es un fármaco bastante bueno, aparentemente, que nosotros todavía no disponemos de esa droga, ¿no? Ya fue aprobada en el 2017. Y después, bueno, hay tratamientos mucho más complejos, por así decirlo, como ser tratamientos utilizando ARN mensajero, utilizando nucleótidos antisentido, es decir, que lo que tratan de hacer es actuar directamente sobre el problema típico de la enfermedad, sobre la huntingtina, que es la proteína mutada. Ustedes saben que la huntingtina es una proteína que cumple funciones muy importantes a nivel de transporte axonal y que, digamos, en el caso, digamos, de la enfermedad de Huntington, como está mutada esta proteína, digamos, termina alterando la funcionalidad neuronal y llevando a la muerte neuronal. Bueno, el objetivo a nivel, digamos, genético es tratar, digamos, de actuar de una manera que permita, digamos, al cortar la huntingtina mal formada y permitir que sea eliminada para que solamente quede la huntingtina que está en buenas condiciones para que se entienda. Hay trabajos, digamos, de esto. Nosotros participamos de un trial con estos oligonucleótidos antisentido.
pero hasta ahora, hasta el momento, digamos, no han dado los resultados que uno espera. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que hoy en día para todas estas enfermedades que son neurodegenerativas se está intentando utilizar lo que se llaman terapias modificadoras de la enfermedad, es decir, no solamente utilizar fármacos que actúen de manera sintomática, mejorando los síntomas del paciente, sino que tiendan a modificar la evolución de la enfermedad, es decir, tratando de eliminar lo que está mal y de esa manera, digamos, clivar, cortar la parte que está mal, que sea eliminada y que quede solamente la proteína en buenas condiciones. Esos son los blancos terapéuticos que hoy se está trabajando y la gran mayoría, no solamente en Huntington, sino en enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, es el objetivo que se está buscando. Esto vamos a seguirlo de largo. Hay videos que no los puedo reproducir, pero después trataremos de verlo. Esta es una hemicorea, fíjense ustedes. La hemicorea, obviamente, ¿qué significa? Son movimientos coreicos de la mitad del cuerpo. Y dijimos que una de las causas era la diabetes. Hay pacientes que desarrollan cuadros de hiperglucemia no cetósica, es decir, valores de 400, 500 miligramos por decilitro de glucemia sin necesidad de llegar a la cetoacidosis diabética, puede desencadenar, digamos, por una alteración osmolar, lesiones a nivel de los ganglios basales. Ahí en el gráfico a la izquierda, en el A, pueden ver ustedes esa hiperintensidad putaminal del lado izquierdo nuestro, derecho de la resonancia magnética, que es típicamente, digamos, una alteración transitoria de los ganglios basales como consecuencia, digamos, de la hiperglucemia osmolar. Estos pacientes desarrollan, en este caso, una hemicorea del lado izquierdo, ¿no? Que generalmente suelen ser transitoria, y cuando el paciente normaliza los parámetros glucémicos, esta imagen, digamos, empieza a desaparecer y se normaliza, ¿sí? Pero cuando ustedes ven una hemicorea de inicio súbito, bueno, tienen que pensar primero algo vascular o algo de tipo metabólico, ¿no? Y tengan en cuenta sobre todo que el paciente que debuta con diabetes puede debutar de esta manera. Después puede haber lesiones metastásicas, ustedes pueden ver ahí una gran lesión, digamos, del lado derecho con efecto de masa, que lo hace, está a nivel localizado principalmente a nivel del putamen, ¿no? Y que lo hace comprimir, digamos, las estructuras con una leve desviación de la línea media. Bueno, las lesiones metastásicas también pueden dar, digamos, movimientos involuntarios. Acá tenemos coreas de causa paraneoplásica, como fíjense tanto a nivel del caudado como, digamos, a nivel de los a nivel putaminal, globo pálido principalmente. Los pacientes tienen estas hiperintensidades, ¿sí? Y que luego del tratamiento, digamos, de la causa de base del tumor, digamos, en la figura C vemos cómo ha mejorado de manera considerable las lesiones vistas inicialmente. Es decir, hay lesiones que quedan de manera definitiva y otras que son transitorias y pueden mejorarse. Esta es otra lesión metastásica también. La acantocitosis tiene que ver, digamos, con la presencia de acantocitos en sangre periférica, con esta anomalía de los glóbulos rojos, ¿sí? Que da corea, por eso hay una entidad que es denominada coreoacantocitosis. El tratamiento, fíjense que es muy similar, como vimos con la corea de Huntington, ¿no? O deprimimos los niveles de dopamina actuando sobre este transportador vesicular, o bloqueamos los receptores dopaminérgicos, o actuamos sobre la otra vía, que es la vía excitatoria, que es la vía del glutamato. Entonces utilizamos bloqueantes de los receptores de N-metildiaspartato del glutamato, o otros fármacos que actúan por otros mecanismos que generan una disminución de los movimientos, como ser el ácido valproico, etc. La tetosis viene a ser un movimiento como si fuera tipo coreico, pero son generalmente de tipo lento y ondulantes, suele afectar más las porciones distales de las extremidades también. Fíjense en este paciente, digamos, los movimientos atetósicos del miembro superior izquierdo a nivel distal. Son bastante más suaves, más sutiles que lo que nosotros vemos con los movimientos coreicos, ¿sí? Eso se denomina atetosis. Y el balismo se lo incluye dentro de los movimientos de tipo coreicos también, porque es difícil de distinguir de la corea, pero suele ser de mayor intensidad y amplitud. Y también puede afectar los sectores proximales de los miembros. Recuerden que la corea afecta más las porciones distales, ¿no? En general suelen producirse como consecuencia de una lesión del núcleo subtalámico. Desde el punto de vista distónico, la distonía, recuerden que era un desorden de movimiento caracterizado por contracciones sostenidas de los músculos antagonistas, es decir, músculos que cumplen funciones opuestas, que se contraen de manera simultánea, y al contraerse de manera simultánea generan posturas anormales. El temblor eran contracciones
alternantes. Estas son contracciones simultáneas, entonces generan posturas anormales. Llevan posturas de torsión, ¿no? Generan dolor y anormalidades posturales. Algunos pacientes pueden iniciar o empeorar el movimiento con una determinada acción voluntaria, ¿no? Y a veces hay pacientes que tienen temblor, es decir, tienen distonía y temblor asociado. Si no es infrecuente encontrar dos movimientos involuntarios que se desarrollen al mismo tiempo. Es bastante común, digamos, de poder ver. Generalmente el paciente con distonía, ¿por qué consulta? Principalmente porque tiene movimientos involuntarios, o movimientos de torsión. La gran mayoría de los pacientes consulta porque tienen posturas anómalas, porque les genera una torpeza motora, ya sea para hablar, para tragar, para moverse, ¿sí? Porque tienen temblores o porque tienen dolor. Sí, la gran mayoría de los pacientes que presentan posturas distónicas tienen dolor. No dejen de tener en cuenta que el músculo está contraído de manera sostenida. Entonces, ¿y qué genera eso? Genera un aumento del volumen muchas veces muscular, y eso va generando el dolor. La contracción sostenida genera dolor. Entonces, en general los pacientes consultan no solamente por la postura anormal o por la interferencia que genera en determinada actividad, sino también por la presencia de dolor. Fíjense, esta paciente, digamos, la postura que tiene, con el miembro superior derecho, la postura, digamos, cefálica, digamos, hacia la derecha, el tortícolis que tiene hacia la derecha. Ahora, ¿es frecuente la distonía? Sí, digamos, tengan en cuenta que la distonía viene después de la enfermedad de Parkinson y del temblor esencial, ¿sí? Ahí ven la prevalencia, que es bastante alta, ya sea, digamos, distonías focales o distonías generalizadas, y muchas veces hay un subregistro, es decir, muchas veces las distonías son muy leves y los pacientes no consultan por eso, porque no genera interferencia en su vida diaria. Podemos clasificarlo según la edad de inicio, el niño, adolescente o adulto. Según la distribución podemos tener distonías focales, si afecta a un grupo muscular específico, segmentarias cuando afectan grupos musculares contiguos, por ejemplo, cabeza y miembro superior, multifocales que afectan distintos grupos musculares en el cuerpo, hemidistonía afectando la mitad del cuerpo, generalizada son las distonías generalmente genéticas. Y según la etiología puede ser primaria, cuando suele ser, digamos, familiar, o esporádica, es decir, no se encuentra la causa. Puede ser, digamos, un síndrome plus denominado, como es la distonía respondedora a la levodopa, que vamos a ver ahora después en la charla de Parkinson, que es la levodopa. Pueden ser secundarias a parálisis cerebral, a traumatismo de cráneo, accidentes cerebrovasculares, etc. O heredodegenerativas, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, como vimos recién, que puede tener posturas distónicas asociadas, ¿sí? La fisiopatología de la distonía es muy parecido, como vimos con la corea, es decir, digamos, hay una alteración de los circuitos directos e indirectos de esta vía córtico-basal talamocortical que termina generando finalmente un aumento de la actividad talámica hacia la corteza. Y ahí, como dice, la cocontracción de músculos agonistas y antagonistas. Para hacer un diagnóstico, la presentación del paciente es muy importante. El electromiograma muchas veces nos ayuda, porque nosotros lo que hacemos es, como hacemos con el temblor, colocar digamos, agujas, electrodos para ver, digamos, la actividad alternante. En este caso vamos a ver la actividad, digamos, continua de la contracción sostenida, es decir, en condiciones normales, cuando el paciente no está realizando ninguna actividad voluntaria, si ustedes colocan una aguja en un músculo, va a haber lo que se llama silencio eléctrico, es decir, no se va a registrar ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque el músculo está en reposo. Como en el caso de la distonía, los músculos están con una actividad sostenida, cuando ustedes coloquen una aguja y el paciente no realice ningún tipo de movimiento voluntario, independientemente de eso va a haber una actividad continua, sostenida, en lugar de haber un silencio eléctrico, que es típico de la postura distónica. Eso, entonces, la electromiografía sirve para corroborar el diagnóstico clínico, lo que nosotros sospechamos al ver al paciente. Permite localizar los grupos musculares afectados también. Y de esa manera permite diferenciar con los temblores, porque recuerden que el temblor es regular, en cambio la distonía no, y las mioclonías, recuerden que tenían una duración de muy corta duración y que tampoco era regular. Entonces, con un registro electromiográfico, muchas veces lo que nosotros vemos clínicamente lo podemos confirmar con un estudio neurofisiológico. Para saber si la distonía es primaria o secundaria va a depender de la etiología, entonces, digamos, tenemos las causas genéticas en general, primaria obedecen a causas genéticas, y generalmente las banderas rojas a tener en cuenta son lo que tiene que ver con, vamos a repasar de nuevo,
asociadas a otras alteraciones, ¿sí? Si son atípicas, de inicio agudo, hay que tener en cuenta antecedentes personales, el uso de drogas, entonces son como banderas rojas a tener en cuenta. Entonces, digamos, desde el punto de vista secundario puede obedecer a múltiples etiologías, que uno está obligado a descartar. Este es un gráfico, no es necesario que lo sepa, pero fíjense la cantidad de alteraciones genéticas. Digamos, la primera que se observó y la primera que se descubrió, la denominada DIT1, que genera, digamos, una postura de torsión, que es una causa hereditaria de distonía, una distonía generalizada, digamos, en chicos, generalmente que se suele iniciar tempranamente y afectando generalmente el miembro inferior, para después hacerse generalizada, por denominada TOR1. Fue la primera distonía descripta desde el punto de vista genético. Fíjense hoy en día, digamos, los distintos tipos de distonías que existen, ya sea distonías de torsión primaria, así, digamos, que generan movimientos anómalos primarios o asociados, digamos, a otros síndromes, o las denominadas disquinesias paroxísticas. Pero fíjense la cantidad de mutaciones descritas hoy en día, ¿no? Estas son las primarias. Esta fue la primera. Después tenemos la DIT6, que es la cráneo cervical y distonía, digamos, del miembro, son los más comunes. La distonía primaria de torsión, digamos, dos palabras, es la causa de la mayoría de los casos de distonía primaria de inicio de la infancia, ¿no? Fíjense que tiene, digamos, una penetrancia autosómica dominante también, entonces fíjense la alta porcentaje de transmisión a la descendencia. Entonces, en chicos que presentan posturas distónicas menores de 18 años, como uno que está obligado, digamos, a descartar, digamos, esta mutación genética como causa principal, Y generalmente suele afectar más que nada a un miembro, sobre todo miembros inferiores, un paciente que empiezan a referir en el colegio, digamos, trastornos para caminar porque se produce, digamos, la postura distónica. El 65% progresa a nivel generalizado multifocal, no suele responder a levodopa, y hay, digamos, genes también, DIT1, pero que son de inicio más tardío, que se presentan como calambre del escribiente. Calambre del escribiente son aquellos pacientes que tienen que escribir en una determinada oración, supónganse, y a medida que el paciente va escribiendo, la mano va adquiriendo una postura de inflexión, una postura, digamos, sostenida distónica. Bueno, son distintos casos, distintas posturas de chicos con estas alteraciones DIT1. Esta es una postura en torsión también. Fíjense la paciente con la fascia dolorosa que le genera, digamos, la postura distónica a nivel cervical. Después una distonía primaria tipo mixta, denominada DIT6, que se inicia principalmente en la adolescencia, puede afectar tanto a nivel craneal, cervical o braquial, puede acompañarse de alteraciones difónicas y disartria, y tiene también esa autosómica dominante también con una penetrancia importante, sí, con un alto grado de impacto, ¿no? Podría ser la segunda distonía primaria más frecuente luego de la DIT1. Estos son otros ejemplos. Esto se llama enfermedad de Segawa, que es la distonía DIT5, en donde es una distonía que comienza en la infancia, también afecta el miembro inferior y luego se hace generalizada. Puede acompañarse de un síndrome parkinsoniano, puede ser de presentación asimétrica. La característica, digamos, de la enfermedad de Segawa es que fluctúan durante el día. Es decir, son pacientes que se levantan completamente normales, que caminan bien, que no tienen ningún tipo de anomalía, y a medida que va pasando el día, lo que ocurre, digamos, es que los pacientes empiezan a tener posturas distónicas, trastornos de la marcha, etc. La principal característica de la enfermedad de Segawa es alteraciones en la vía que termina formando dopamina, ¿sí? Es decir, por eso tiene una espectacular respuesta a levodopa, porque es un paciente que tiene alteraciones de la tirosina hidroxilasa, que tienen alteraciones, digamos, de otras enzimas, por lo que ocurre entonces que produce muy poca cantidad de dopamina. Entonces la poca cantidad de dopamina que el paciente tiene la utiliza durante la mañana, y después, una vez que ese pool de dopamina fue utilizado, como tiene mucha dificultad para producirla, el paciente empieza con los síntomas a la tarde. Estos son pacientes que frente a una postura distónica siempre nosotros solemos hacer una prueba de levodopa, porque con una dosis muy, muy pequeña de levodopa el paciente responde de manera espectacular y normaliza y puede tener una vida casi normal. Con lo cual hay que tener en cuenta, entonces, frente a una postura distónica, en chicos, a la enfermedad de Segawa como enfermedad a tener en cuenta. Estas son posturas distónicas en torsión. Este es un tipo de clasificación en temprana, se denomina así, menor de 26 años o de inicio tardío mayor de 26 años.
Entonces, cuando son de inicio temprano, tengan en cuenta que generalmente empieza por un solo miembro, pero que se hacen generalizadas. Cuando son tardías, afectan principalmente la porción cefálica o la porción cervical y suelen ser más que nada focales o segmentarias, ¿sí? Esta es una forma de clasificar a nivel anatómico, a nivel de distribución anatómica. Los chicos generalmente inician el miembro inferior, los pacientes de 35 años suele afectar más la parte del miembro superior y a nivel mayor de los 35 años la porción craneal o cervical. Estas son distintas alteraciones, distintos tipos de distonías. El blefaroespasmo es una distonía, digamos, que afecta los ojos, donde el paciente tiene un cierre involuntario de los músculos orbiculares de los párpados, que le genera como una ceguera funcional. La distonía cráneo-cervical genera posturas anormales a nivel, digamos, cefálico. Fíjese, esta paciente tiene un retrocolis y una ligera postura hacia atrás cefálica, y si pueden ver el esternocleidomastoideo derecho, ven, digamos, el grosor que tiene, digamos, el tamaño que tiene ese músculo, que genera postura normal, y después debajo tenemos el calambre del escribiente, que es un paciente también con una postura anormal de la mano a medida que va escribiendo. Esos se llaman también distonías tarea específica, es decir, son pacientes que presentan una postura distónica siendo una actividad determinada. Si este paciente no escribe, no tiene ningún tipo de inconveniente, solamente la distonía se presenta cuando el paciente escribe. Hay muchos tipos de distonías tarea específica. Tenemos la distonía de los músicos, la del violinista, la del pianista, tenemos la de los deportistas, tenemos distonías del tenista, la del golfista, es decir, digamos, son posturas distónicas que aparecen exclusivamente con una actividad específica. Cuando no hacen esa actividad, el paciente no presenta una postura distónica. Distonías focales. El blefaroespasmo es una distonía focal. Puede ser primaria la gran mayoría de las veces o puede ser secundaria. En la enfermedad de Parkinson, en el Wilson, lesiones en el mesencéfalo, otro tipo de alteraciones como la parálisis supranuclear progresiva, como vamos a ver después en la segunda charla. ¿Sí? Ese es un tipo de distonía focal. Afecta un grupo específico muscular del cuerpo, en este caso los ojos. ¿Sí? Es una escala de intensidad del espasmo para ver de acuerdo a la magnitud si el paciente puede abrir o no abrir los ojos, si aumenta el parpadeo, si tiene un aumento, si es incapacitante o no, porque el paciente casi no puede abrir los ojos. Eso se le da una escala de intensidad, pero no cambia demasiado lo que es la conducta terapéutica que uno tiene que tomar. La distonía oromandibular es una distonía que afecta principalmente la boca, la mandíbula y los músculos de la apertura oral. Entonces, son pacientes, digamos, que tienen dificultades para la apertura de la boca, dificultades para la masticación, para el cierre mandibular, etc., ¿no? Son pacientes, digamos, que se inicia entre el 40 y los 70 años, y hay diagnósticos diferenciales como ser una disfunción de la articulación temporomandibular, que también genera dificultades en la apertura, pacientes que tienen trastornos dentarios severos, o la presencia de una disquinesia tardía, que vamos a ver ahora después qué es. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Seguimos adelante? Sí, sí, seguimos. Ok. Bien. Fíjese el video de la derecha, arriba a la derecha, una paciente con un tortícolis, es decir, una distonía focal que afecta, digamos, principalmente a la región cervical. Observen, digamos, que tiene una postura distónica. Esta señora, por lo que veo, probablemente tenga también un movimiento de tipo coreico. No sé si pueden apreciar ustedes que tiene un movimiento sutil a nivel cefálico, ¿ven? Porque la distonía, recuerden ustedes que la distonía generaba una postura fija, ¿no? Es decir, una postura normal fija. Si esta señora hubiese tenido solamente un cuadro distónico, tendría que tener la región cervical, una postura fija cervical, como vemos el paciente de acá de la izquierda, arriba a la izquierda, donde lo que tenemos es un laterocoli. Fíjense la postura hacia la derecha que tiene el paciente, pero es una postura fija, ¿no? Esta es una señora que tiene un tortícolis, es decir, digamos, con la porción cervical girada lateralmente, pero también presenta un movimiento suave de tipo coreico. Esta señora tiene, además de una postura distónica, tiene un movimiento coreico, así que debe tener algo más. Pero bueno, se denomina tortícolis porque la cabeza adquiere una postura, digamos, en sentido, mueve la cabeza en sentido angular, ¿sí? El laterocolis es el paciente hacia la derecha. Acá tenemos, perdón, el laterocolis. El anterocolis es una postura, digamos, de inflexión hacia el pecho, y después tenemos el retrocolis, que es esta marcada postura
en sentido hacia atrás de la cabeza. Son distintos tipos de terminología que reciben las distonías focales, principalmente de tipo cervicales. Este es un paciente también con un tortícolis, fíjense, digamos, tiene un ligero retrocolis y postura distónica lateralizada hacia el lado izquierdo, ¿sí? Temblor distónico, no sé si no se pueden ver, digamos, problemas para ver los videos. Esta es una distonía laríngea, son pacientes que cuando quieren hablar se produce una contracción sostenida de las cuerdas vocales, ¿no? De los músculos tiroaritenoideos, entonces son pacientes que tienen una distonía laríngea, son cuadros bastante peligrosos porque alteran la respiración, es decir, cuando el paciente quiere respirar o quiere hablar, digamos, hay una contracción sostenida, esto se ve en determinados tipos de parkinsonismo, como vamos a ver más adelante, y lo que genera es una postura, digamos, distónica, digamos, contracción sostenida de la musculatura de las cuerdas vocales. Este es un calambre del escribiente, ¿sí? Y esta es una distonía de los músicos, es lo que dijimos, distonía es tarea específica, es decir, una distonía exclusivamente observable cuando el paciente tiene que hacer una determinada actividad. Bueno, esto simplemente para que vean el manejo y el tratamiento, es decir, el manejo para las distonías, en general uno puede utilizar tratamiento farmacológico, si ustedes recuerdan el año pasado hablamos un poquito de esto, desde el punto de vista del tratamiento farmacológico la respuesta, digamos, es muy escasa y se acompaña de efectos colaterales, con lo cual hoy en día, digamos, el tratamiento más eficaz para el manejo distónico es la aplicación de toxina botulínica. La toxina botulínica, ¿qué es lo que hace? Genera quimiodenervación, es decir, digamos, lo que hace la toxina botulínica es inhibir la liberación de acetilcolina de la neurona presináptica. Entonces, para que haya contracción muscular, ustedes recuerdan, se libera acetilcolina, es captada por la neurona posináptica, eso permite la entrada de calcio. Sí. Hola. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Me ves vos? No, no te veo. No te veo, pero decime. Hola, hola. Hola. ¿Gaby? Sí, yo te escucho, ¿me escuchás? Sí, te escucho, pero no te puedo ver ni nada. No sé si vos me llegás a ver o algo o no. No te veo, pero te escucho, decime. Bueno, ¿te puedo molestar 2 minutos? Le tengo que decir una cosa. Decime. Sí, para los chicos sí, hablarles tranquilo, no hay problema, dale. Hola. No, creo que a la doctora se le fue internet o se le trabó o algo. Ah, ¿se trabó? Quedó congelada, sí. Creo que le quiere decir algo a ustedes, por eso. Vamos a esperar a ver si se conecta de nuevo. Antes de seguir. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, mientras se conecta de nuevo, calculo que me... Ahí, a ver, hola. Hola, Gaby, ahí sí. Dale, ahora te veo. Sí, perfecto. Te asomas a la ventana. ¿Sabés qué? Perdón, ¿te puedo interrumpir 2 segundos para decir una cosa a los alumnos? Obvio, dale. No, con respecto al tema de los prácticos, chicos, vieron que un grupo tiene que ir hoy a hacer el entrenamiento para poder las medidas de seguridad del hospital. Tienen que ir, por favor, 8 alumnos a las 14 y 7 alumnos a las 15. Y el martes que viene, el resto de los que quedan tienen que ir también ahí a docencia. Si no hacen el entrenamiento, no pueden ingresar al hospital. Por eso es muy importante que vayan. Los que van a ir hoy van a ser los que... ¿Cómo? No, que ya lo organizamos, porque recibimos toda la información y ya nos separamos en grupos, todo. Bárbaro. Y entonces, por favor, después, los que hoy a la tarde, los que vayan, pásenme la lista de los que ya tienen hecho el entrenamiento, así organizamos la venida de la semana que viene, porque los que vayan hoy van a ser los primeros en empezar con el práctico. Al final entonces no se va a seguir el orden de la lista, sino esta nueva, según los que hayan ya hecho el entrenamiento. Con respecto al tema del aeronáutico, que me preguntaron ayer, que yo les dije que sí, que podían hacer el práctico, en realidad hoy me acaban de confirmar temprano que me lo van a confirmar a su vez,
porque tienen que ver con la gente de la UBA, con la secretaria, con Sara, y la UBA va a decidir si los chicos del otro hospital pueden hacer el práctico en nuestro hospital o no. Así que los mantengo al tanto, y cualquier cosa se comunica también con docencia, que están atrás de esto ahí del hospital. Perdón. No, porque nosotros ya, en base a la lista, ya nos organizamos con qué día va cada uno a los prácticos, porque, viste, algunos trabajan o demás, y lo hicimos en base a que sí quede, que todos lleguen a tiempo a hacer su capacitación. ¿Podemos seguir con ese orden? Sí, no hay problema. Lo único que le tengo que... No hay problema, pero mándenmelo también a mí por el tema del Perfecto. Classroom, que ya ayer los invité a todos. Si alguno no, excepto me falta el mail de esta chica, Ana Luisa, creo que es. Si alguno no le llegó la invitación, me avisa. Pero Hola, ayer los doctora. invité Sí, a todos. yo. ¿Quién es? Ana Luisa, perdón. No me llegó a mí el mail y a dos compañeros más. Yo no tenía tu mail para mandártelo. En la lista que me enviaron no estaba tu mail. Ah, ok. A mí tampoco, doctora, me llegó, disculpe. No, sé que no puedo ver quién habla. Decime quién sos. Estefanía. Igual de última Bueno. lo que podemos hacer, una compañera que es la que se maneja con los mails, es la que Anto, Sí, acá le estoy. puede mandar quiénes son los que no recibieron el mail con el mail adjunto, así Sí, ustedes se lo por pueden favor. mandar. Y es más fácil. Mándenme un mail ahí a Sina Marchesoni Universidad con los que no pudieron, a los que no recibieron, y yo después me encargo. Y con respecto al tema del aeronáutico, hablen con la gente de docencia, pero mándenme la lista de los que, cómo se organizaron para también tenerla yo y ver cómo hacemos, ¿sí? Y ahí en el Classroom les publiqué con quién tienen que contactar cada uno de los días cuando llegan ahí a neurofisiología, ¿sí? Y eso, que también les escribí por el Classroom de que no son obligatorios los prácticos, que me preguntaron también eso ayer, así que mandé también a preguntar y ya me lo aclararon. Así que bueno, no los interrumpo más. Después cualquier cosa quería avisarles rápido esto porque sí o sí tenían que ir hoy. Ya sé, entonces está todo organizado, me quedo tranquila y cualquier cosa después hablamos en otro momento o me escriben. Así no interrumpo más la clase de Gabriel. Que sigan bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Chao, sí, un abrazo. Chao, Gaby, gracias. No, de nada, beso. Bueno, chicos, seguimos. Falta poquito para terminar la primera. ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerden que el mejor tratamiento que tenemos para los procesos distónicos es la aplicación de toxina botulínica. Ustedes acá pueden ver distintos pacientes en el cual, digamos, se le ha aplicado toxina botulínica para el blefaroespasmo, para la distonía laringea, ¿sí? En los pacientes, fíjense, digamos, arriba, digamos, la magnitud del esternocleidomastoide, el engrosamiento muscular que ese paciente tiene. Uno puede hacer dos tipos de aplicaciones. Puede hacer aplicación sin registro electromiográfico, es decir, digamos, sin utilizar el aparato, o con registro electromiográfico. Eso depende mucho del grupo muscular infiltrar. Si tenemos que infiltrar un grupo muscular grande, que es muy superficial, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, lo podemos hacer sin registro electromiográfico. Si tenemos que infiltrar en los músculos pretarsales en un paciente con blefaroespasmo, tampoco, pero a veces, digamos, hay determinados músculos que son muy pequeños, están a profundidad, como ocurre en la distonía laringea, o músculos que están localizados muy profundamente, en planos profundos, por ejemplo, del antebrazo, como vemos ahí abajo. Muchas veces se utiliza un registro electromiográfico, porque con la aguja podemos ver la actividad espontánea muscular, y de esa manera sabemos que estamos en el lugar justo, y aplicar la toxina botulínica ahí, porque ¿qué riesgo corremos? Que la toxina botulínica pueda pasar a un plano inferior, afectando músculos de otros planos, y generen debilidad en un músculo que nosotros no queremos lograr, ¿sí? Entonces, para algunas determinadas distonías no hace falta registro, y para otras es más recomendable utilizar registro electromiográfico para evitar este tipo de efectos colaterales. Este es un paciente con blefaroespasmo pre y post tratamiento, ¿sí? En el pretratamiento la paciente tenía marcada dificultad para la apertura ocular, y en el post tratamiento, al generar relajación muscular, el paciente mejoró marcadamente, digamos, la capacidad visual. Tengan en cuenta que la toxina botulínica tiene, digamos, un efecto de aproximadamente de 3 a 4 meses, posteriormente ese efecto se va, por lo tanto los pacientes, para mantener ese beneficio, requieren de una aplicación, digamos, sostenida en el tiempo, ¿sí?
La medicación oral utilizada depende, digamos, la causa de la distonía, como vimos recién, ¿no? Se puede utilizar levodopa si es una distonía respondedora a levodopa, como vimos. Se puede utilizar, a veces se utiliza baclofeno, tiene un efecto, digamos, antiespástico, o el trixilfenidilo, pero, digamos, las respuestas no suelen ser tan satisfactorias. Ahora, digamos, en el caso de las distonías que son severamente comprometedoras para el paciente, por ejemplo, en la de los pacientes con la distonía de Iduno, que es esta distonía, digamos, hereditaria, que genera una distonía generalizada con posturas de torsión, una mejoría significativa podemos obtener en los pacientes mediante estimulación cerebral profunda a nivel, digamos, del globo pálido, ¿sí? Acá ven cómo queda, digamos, un estimulador colocado en el globo pálido. Entonces la estimulación palidal en estos pacientes puede mejorar de manera considerable la postura distónica, ¿sí? Este es una paciente, digamos, con una postura distónica con un DIT1 y que pudo empezar a deambular posteriormente, digamos, al tratamiento. Esto es lo mismo, fíjense el paciente pretratamiento con estimulación cerebral profunda, fíjense la postura en torsión que tenía, la forma en que el paciente debía caminar y que pasó posteriormente al tratamiento con estimulación cerebral profunda. Entonces, para terminar con distonía, tengan en cuenta que tiene una gran variabilidad desde el punto de vista fenotípico, que las primarias son las más frecuentes y constituyen enfermedades en sí mismas, que generalmente obedecen a una causa genética y tienen un patrón clínico característico, y que hay algunas claves diagnósticas desde el punto de vista clínico y neuroimaginológicas para, digamos, poder llegar a un diagnóstico más específico, ¿sí? Estos son pacientes con lesiones específicas a nivel de la estructura, un infarto cerebral talámico. Este paciente tiene trastorno más principalmente, digamos, de la propiocepción. Este es un paciente con una dificultad en el cierre, fíjense la apertura mandibular, el paciente tiene una marcada dificultad para el cierre ocular, es decir, tiene que apretarse, digamos, con la mano, para poder cerrar, si no tiene una apertura permanente, digamos, oral. Si es el paciente con un déficit de pantotenato quinasa 2, lo que antes se conocía como síndrome Halleborden-Spatz, acá tenemos, digamos, la presencia, la acumulación de metal a nivel, digamos, de los pálidos. Fíjense, esto se llama, digamos, globo pálido interno, ¿no? Es el signo del ojo del tigre, imágenes hiperintensas con imágenes hipointensas por fuera. Típica imagen de los pacientes con déficit hierro, es decir, acumulación de hierro a nivel de los ganglios basales, ¿sí? Bien, desde el punto de vista mioclónico, sabemos que son movimientos involuntarios caracterizados por ser bruscos de muy corta duración y generalmente arrítmicos, que puede ser mioclonía positiva como consecuencia de una contracción muscular o mioclonía negativa por inhibición muscular. Y la clasificación es muy parecida a las distonías, según la distribución, según, digamos, la parte del sistema nervioso central que se origina. Entonces tenemos, digamos, un origen cortical, subcortical o espinal, y según la etiología, pueden ser fisiológicas, esenciales, etc. Es una clasificación grande de los pacientes con mioclonías. Esto no sé si se va a ver, creo que no. A ver, creo que sí lo tendríamos que poder ver. Vamos a ir para atrás. Vamos a repetir. Denme un segundo. Ahí está. Enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. Ustedes saben que es una enfermedad priónica, es una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva, que se produce como consecuencia, digamos, de lesiones neuronales, denominada encefalopatía espongiforme. Fíjense el estadio inicial de los pacientes, cómo se presenta con mioclonía. Si usted tiene un paciente que presenta inicialmente con mioclonía generalizada, sofocales y deterioro cognitivo rápidamente progresivo, tiene que pensar en esta enfermedad como primera opción, ¿sí? Acá es un paciente con diagnóstico reciente, con la aparición de las mioclonías. Acá tenemos un paciente a los 4 meses ya con un marcado deterioro, con una demencia y marcado deterioro postrado en cama. Si nosotros vemos una imagen por resonancia magnética, lo que podemos ver, sobre todo a nivel de difusión, es la presencia de un realce a nivel de difusión, sobre todo cortical, y a veces lo podemos observar también a nivel, digamos, de ganglios basales, también se puede observar, pero lo más característico es el realce, digamos, cortical.
Diagnóstico y tratamiento, bueno, las causas más comunes de mioclonía, si recuerdan de los que vimos el año pasado, eran causas farmacológicas y causas metabólicas, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar, digamos, descartar estas alternativas como diagnóstico. Entonces, empezar, digamos, viendo perfil metabólico, después descartar cualquier tipo de tóxicos, ver qué fármacos el paciente está tomando, y en todo caso hacer, digamos, un estudio de líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética. El tratamiento es un tratamiento sintomático. Si nosotros encontramos la causa que lo genera, si es un fármaco, retirar el fármaco, si hay un déficit, digamos, metabólico de sodio, de calcio, glucosa, etcétera, vamos a corregir ese parámetro, y si no encontramos una causa clara, vamos a dar hasta que tratemos de encontrar una causa o, digamos, hagamos diagnóstico de una mioclonía primaria, vamos a hacer un tratamiento sintomático con fármacos antimioclónicos, de los cuales los que más utilizamos es el levetiracetam, ¿no? Pero también tenemos otros fármacos como el ácido valproico, el piracetam o el clonazepam. Y los tics son movimientos, digamos, que son relativamente rápidos, estereotipados, que se caracterizan por una necesidad imperiosa de poder realizarlos, pero que tienen la capacidad de un control voluntario. Es decir, el paciente puede controlar el movimiento, pero, digamos, lo controla de una manera transitoria, porque genera un nivel de ansiedad muy significativo que hace posteriormente que el paciente tenga que volver, digamos, a generar ese movimiento, ¿no? Si son motores, tiene que ver con una parte corporal, o pueden ser fónicos, ¿no? Como dice ahí abajo, posible supresión temporal. Digamos, hay una mayor intensidad de los tics cuando lo intentan reprimir, puede haber fluctuaciones o remisiones transitorias y pueden ir cambiando con el correr del tiempo. Estos son ejemplos de, creo que no lo podemos ver los videos, pero son ejemplos, digamos, de pacientes con movimientos a nivel cefálicos, de movimientos como hace este chico, digamos, con movimientos faciales específicamente, y este es un paciente que lamentablemente no podemos ver bien qué tipo de movimiento presenta. Clasificación de los tics. Pueden ser motores o fónicos, pueden ser simples o complejos, o de etiología pueden ser primarios, denominados Gilles de la Tourette, o secundarios, como ser una enfermedad de Huntington, ACV, esquizofrenia, etc. El síndrome de Gilles de la Tourette es una de las causas más frecuentes de tics. Son tics, obviamente, es una entidad propiamente, se caracteriza por presentar tics motores y fónicos, que se inician antes de los 18 años. Esos son los criterios que el paciente tiene que tener, ¿no? Una duración mayor de 1 año y ausencia de causas secundarias. La prevalencia suele ser del 1 al 3% y hay una mayor prevalencia en los hombres de 3 a 1, ¿no? En general, digamos, los tics suelen estar asociados con déficit de atención o trastornos obsesivos-compulsivos. Es bastante común que los pacientes presenten estas alteraciones de orden psiquiátricos asociadas, ¿no? Y suelen mejorar después de los 20 años, pero un 30% persisten en la vida adulta. Estos son desórdenes, alteraciones de los tics de inicio del adulto. Vamos a ver si lo podemos ver. A ver si nos deja ver el video. Otro video para mostrarles después, si no. Doctor, perdón, Sí, ¿puedo aprovechar para preguntar una curiosidad? obvio. Decime. ¿Qué sería cuando a veces, a mí me pasa, Sí. que como que me vibra el párpado de la nada? No, ese es otro tipo de movimiento, eso se llama mioquimia. Es bastante común, digamos, observar en el párpado, a veces, digamos, en el labio. Se relaciona más con que uno puede estar un poco más ansioso, nervioso. Son movimientos transitorios que en general, digamos, no obedecen a una causa patológica en particular. Así que quédate tranquila, porque en general no, a no ser que eso persista con el tiempo, con los días, muy continuamente o semanas, bueno, en ese caso uno lo ve, pero a todos por ahí a mí me ha pasado, por ahí alguno de tus compañeros también, de tener estos movimientos de un párpado solo, específicamente como que notan que late, ¿no? Por ahí más el párpado superior y a veces menos frecuentemente el inferior, o a veces el labio también.
Eso se llama mioquimia, es un tipo específico de movimiento, pero no obedece... Mioquimia. Ok, ¿Con qué? Con Q, Con- mioquimia. ok, Pero en general no obedece a algo específico, ¿eh? ok, Así que gracias. no te preocupes. No, Y bueno, y ya estamos por terminar. Síndromes agudos inducidos por neurolépticos. Los neurolépticos, como saben, son, digamos, fármacos bloqueantes dopaminérgicos, entonces vamos a tener movimientos involuntarios generados por fármacos bloqueantes dopaminérgicos. Desde la acaticia, que es la necesidad imperiosa de de no poder quedarse quietos, sino necesidad continua de moverse, parkinsonismos, distonías o síndrome neuroléptico maligno. Esta es una señora, no sé si va a ver el video, que presenta movimiento con la lengua, y movimientos de la lengua y de la boca, que es como una consecuencia de estar expuesta, digamos, al manejo con neuroléptico. A ver si acá podemos ver algo. Este es un paciente, pueden ver, digamos, el temblor marcado, ¿sí? Y postura distónica a nivel de la boca. Es decir, digamos, obviamente los pacientes, cuanto más ancianos son, cuanto más grandes son, más posibilidades de desarrollar efectos colaterales a determinados fármacos. Y son pacientes que están sometidos a terapia, tratamiento neuroléptico por determinado tiempo, es más frecuente poder ver este tipo de alteraciones, ¿no? Y los síndromes tardíos pueden ser todo esto: disquinesia tardía, acaticia, distonía. Es decir, digamos, tengan en cuenta que los pacientes con determinados fármacos pueden presentar movimientos involuntarios de manera tardía, es decir, no de manera aguda, no al poco tiempo, a las horas o a los días de haber sido sometido al fármaco, sino, digamos, presentarlo semanas o meses después. Entonces, digamos, fíjense la magnitud de la sintomatología que los pacientes pueden presentar. Esta es una disquinesia oromandibular. ¿Qué significa? Son movimientos involuntarios inducidos por neurolépticos. Este paciente no lo está haciendo él de manera voluntaria, sino que se produce de manera involuntaria. Movimiento de la boca, movimiento de la lengua, ¿sí? En un paciente expuesto a neuroléptico. Se denominan disquinesia, pues son movimientos de tipo como si fueran movimientos coreicos, si ustedes se pueden ver, pero digamos, como está relacionado a un fármaco, recibe el nombre, digamos, de disquinesia, ¿sí? Este es un síndrome denominado síndrome del conejo. Fíjense, digamos, el movimiento rápido, como un temblor rápido, que se produce cuando la paciente está con la boca cerrada, y obedece principalmente, digamos, también a la exposición a neurolépticos. Es un movimiento rápido, un temblor rápido. Está dentro de los movimientos involuntarios tardíos por fármacos. Lo mismo hay un temblor ahí tardío, digamos, de la pierna, también, digamos, el brazo tiene un temblor, es decir, da un cuadro bastante generalizado. Esta es una distonía tardía por risperidona, que es un neuroléptico atípico. Fíjense en la postura distónica cervical, una distonía, digamos, tortícolis. Fíjense el marcado engrosamiento del esternocleidomastoideo del lado derecho, que tira la cabeza hacia el lado contralateral. Y podemos tener síndromes neurolépticos o síndromes serotoninérgicos, que son pacientes que se caracterizan principalmente por cuadros agudos de alteración de la conciencia, de disautonomía, es decir, alteraciones del sistema nervioso autónomo, rigidez marcada, muscular, que lleva a un aumento de la CPK, con alteraciones de la función renal, pudiendo llevar, digamos, a la insuficiencia renal. Tiene una mortalidad bastante elevada, ¿sí? Y eso se produce como consecuencia, digamos, del tratamiento con determinados fármacos, como ser la serotonina, como ser, digamos, Bueno, este es uno que puso la doctora para finalizar, si podemos considerar que este paciente tiene movimientos coreicos, ¿no? Simplemente, digamos, una diapositiva para finalizar la charla. Es decir, entonces, en esta charla, que ha sido un poquito larga, la idea era poder ver desde el punto de vista de los distintos tipos de movimientos anormales que nosotros habíamos visto el año pasado, qué tipo de patologías involucran esos tipos de movimientos anormales, qué tipo de tratamiento existen, y bueno, con esto finalizamos lo que es la primera charla, ¿sí? Así que, viendo que son 9:30... Yo tengo una Sí, consulta. Si bien la guía que se afecta es siempre la misma, que es la que presentó antes sí. de dar todo, Sí. como que para que
ocurra cada cosa, se afectan de esa vía diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, dijimos que en el temblor esencial, en el temblor esencial se afectaba el núcleo ventral, intermedio, medial, dijo, puede ser, del tálamo. Exactamente, exactamente, sí, sí. Como que en eso divido las patogenias, yo para ubicarme un poco, porque si no me es como muy todo lo mismo. Sí, se va a complicar un poco, porque, digamos, es decir, para poder ubicar bien, si vos tenés una vía directa y una vía indirecta. Digamos, por ejemplo, vamos a ver ahora en el Parkinson que en el Parkinson se afecta esto, que es la sustancia negra, la parte compacta de la sustancia negra. Entonces vos el problema lo tenés acá. Al tener el problema acá, ya se te va a afectar la vía directa y la vía indirecta, ¿sí? Y entonces, digamos, se te van a empezar a alterar todo esto, porque fíjate que vos acá tenés estimulación dopaminérgica, tenés estimulación acá por glutamato, pero por el otro lado, por la otra vía, por la vía indirecta, que es el que involucra el núcleo subtalámico, vas a tener, digamos, los neurotransmisores inhibitorios como ser el GABA. Entonces, por un lado vas a tener afectado esto y por el otro lado vas a tener afectado esto. Es medio complicado que te puedas hacer, digamos, un esquema claro para cada alteración, porque, digamos, me parece a mí que se te va a hacer un poco difícil. Yo lo que diría es, que lo que yo te trataría de tener claro es que en el caso del temblor esencial, digamos, lo que vos tenés principalmente afectado es la vía cerebelo tálamo cortical, si querés, anotátelo ahí, ¿sí? Porque tenés patologías a nivel talámico y patología a nivel del cerebelo, como vimos del núcleo olivar y de la célula de Purkinje. Ok. ¿Sí? Entonces vos tenés esa vía afectada, cerebelo tálamo cortical, típicamente el temblor esencial. Ahora, para lo que son otro tipo de temblores, como vamos a ver el temblor parkinsoniano, y después lo que tienen que ver con los otros movimientos hipercinéticos, como ser la corea, como ser la distonía, siempre va a estar en relación con este esquema que ven ahora, ¿sí? En donde, digamos, se te puede afectar el globo pálido, principalmente, o se te puede afectar la sustancia negra, como vamos a ver en el Parkinson, y por eso vas a tener temblor, ¿sí? Pero lo más importante para que sepan ustedes, independientemente del neurotransmisor, que en la gran mayoría es la dopamina la que está involucrada, es que se acuerden de esto, del tálamo y el estímulo que el tálamo hace hacia la corteza. No sé si me ven la flecha, pero Sí. bien, entonces, si el tálamo estimula poco la corteza, vos vas a tener que el paciente tiene los movimientos enlentecidos. Ejemplo, Parkinson, porque la afección de la sustancia negra va a terminar, en definitiva, haciendo que el tálamo esté menos estimulado. Y la estimulación menor del tálamo va a ser entonces que estimule menos a la corteza, porque el tálamo siempre estimula a la corteza. Lo único que hace el tálamo es usar glutamato. Entonces el tálamo estimula permanentemente a la corteza. Por lo tanto, si el tálamo está poco estimulado, no va a poder estimular a la corteza y por lo tanto entonces el paciente va a estar lento. Ejemplo, Parkinson. En cambio, si el tálamo está más liberado porque lo estimulan menos, porque esto es el GABA, el tálamo está menos inhibido, perdón. Al estar menos inhibido el tálamo, ¿qué hace el tálamo? Estimula más a la corteza, ¿sí? Y al estimular más a la corteza hace que el paciente tenga movimientos de más. Y ahí tenemos todo el otro grupo, lo que es corea, temblor, distonía, etc. Y por ejemplo, como yo sé que vos tratás con dopa, pero si tratás con dopa, ¿no lo vas a inhibir más al tálamo, por ejemplo, en el Parkinson? Lo que ocurre, digamos, que ahora lo vamos a ver después con Parkinson, digamos, porque la sustancia negra, lo que se pasa acá se te mueren neuronas de dopamina, ¿sí? Al morirte, al afectarse las neuronas de dopamina, cuando vos, digamos, al haber menor estimulación, a medida que vayas estimulando e inhibiendo, vas a terminar como vía final común, menor estimulación del tálamo. Entonces el paciente va a estar lento, ¿sí? El problema empieza acá. Entonces yo tengo 2 diapositivas que no se las puse porque me pareció que se iban a volver locos si se las pongo. Yo no tengo problema después en mostrárselas, pero me pareció, digamos, que a los roles prácticos, para lo que ustedes necesitan ahora, esto es muy fisiopatológico y en realidad no creo que se lo pregunten y no es tan fácil. Claro, si tu temor es que puedan preguntar algo de esto, quédate tranquilo porque no se lo van a preguntar. Porque, digamos, esto es un gráfico muy complejo desde el punto de vista fisiopatológico. Lo que te estamos diciendo con esta diapositiva es que no es tan
todo tan fácil, sino que vos tenés una vía más o menos clara, que la vía directa, que es esta, y después tenés una vía indirecta que pasa primero por el núcleo subtalámico y que después va a la vía directa. Entonces, digamos, el mecanismo de estimulación e inhibición es un mecanismo, digamos, muy equilibrado que apenas se afecta a uno, genera, digamos, el trastorno sintomático, ¿sí? Entonces, depende en qué lugar está localizado el problema, va a ser la patología que el paciente va a tener, pero la vía final común es la misma. En definitiva, la estimulación tálamo-cortical es lo que va a determinar que el paciente esté más lento o tenga movimientos más rápidos, ¿sí? Listo, Simplemente perfecto. eso. Así que, digamos, quédate con esa, digamos, con esa definición, digamos, para entender después lo que va a ser, digamos, todo el otro, ¿sí? Okay. Digamos, No, yo sería más que nada también por Sí. el tema de los fármacos, porque entendiendo la vía vas a saber, porque, a ver, no todos los fármacos que tenés actúan en el tálamo, sino que entendiendo la vía y cuando me dicen un fármaco, sabiendo más o menos dónde actúa, entiendo por qué se lo das, más que nada por eso. Sí. Después vamos a ver, digamos, vos vas a ver los distintos fármacos del Parkinson y vamos a ver, digamos, de por qué actúa, digamos, por qué estamos dando, la mayor parte de los fármacos va a actuar sobre la dopamina, pero vas a tener otros fármacos que actúan a otro nivel, ¿sí? Pero digamos, bueno, como la idea es más o menos que quede más o menos claro a grandes rasgos dónde está el inconveniente y dónde está el problema, ¿sí? Después es mucho más fisiopatológico, que por ahí sería no tanto para neurología clínica, sino sería más, digamos, para fisiopatología neurológica, digamos, ¿no? Sería más para otro tipo de cuadro. Pero, ¿qué te iba a decir? Recuerden principalmente esto, ¿eh? Y después cuando veamos Parkinson vamos a ver un poquito, digamos, de por qué damos los tratamientos que damos, ¿vale? Ok, listo. Bueno, genial. Más o menos y 55 arrancamos, ¿sí? ¿Les parece? Recreo, genial, sí. Dale. Sí, 15 Doctor, lo de minutos. recién eran Sí. tipo complicaciones de tratamientos algunas, Sí, ¿no? las Tipo, últimas diapositivas son todas complicaciones, efectos colaterales a tratamientos crónicos, ¿eh? claro, que Todos los que aparecen vimos. también en Parkinson, eso de mover la boca. Exactamente, pero vamos a ver en Sí, Parkinson por qué se producen esos movimientos. Ahí vamos a hablar eso, ¿eh? claro. Ok, gracias. Ok, nos vemos en Doctora, 55. Sí, y ¿qué? 55, ok, no, eso quería saber a Ah, eso. qué,